TELDEDUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Como parte de la maestría en Administración y Dirección de Empresas, dentro del curso de Negocios Internacionales, vamos a ver el día de hoy la propiedad intelectual en los contratos internacionales. El contenido temático de este punto se refiere a dos aspectos importantes, el marco contractual y la propiedad intelectual. El marco contractual en que se desarrollan los negocios internacionales definitivamente requiere de un ámbito normativo supranacional para ser posible, un ambiente de negocios para que los negocios sean posibles y para que haya confianza entre las personas, entre los países o entre las entidades que firman negocios internacionales. Y la propiedad intelectual que regula las patentes, los intangibles, los avances de la ingeniería y su ente regulador que es la OMPI. Dentro de estos temas vamos a definir y ocuparnos un poco de qué hace la OMPI en el mundo. Esta Organización Mundial Intelectual es un organismo del Sistema de Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual, al manejo de los patentes, a los derechos de autor, a las propiedades de las marcas, de los diseños, de los dibujos, ¿no? Y como medio de estimular la innovación y la creatividad en el mundo. A través de estas entidades es que se regulan los derechos de autor para poder utilizar la música, para poder utilizar los dibujos como los de Mickey Mouse, para poder tener una franquicia, por ejemplo un Pizza Hut, ¿no? Un Kentucky Fried Chicken, ¿no? O un Burger King. También esta entidad a lo largo del mundo trata de trabajar con los Estados miembros para establecer un marco jurídico en el cual los negocios internacionales sean posibles y sobre todo a través del respeto de la propiedad intelectual y también el respaldo y la promoción de su evolución. Para este fin, esta organización internacional maneja 25 tratados multilaterales suscritos entre sus países miembros. Estos acuerdos se dividen en tres aspectos fundamentales: la protección de la propiedad intelectual, los registros y la clasificación. Dentro de la protección de la propiedad intelectual tenemos diversos convenios que regulan diversas formas de comercio y transacción comercial entre información, entre patentes tangibles e intangibles alrededor del mundo, ¿no? Uno de los principales temas que ha estado de boga en la década pasada, podríamos decir, es el tratado sobre el convenio de fonogramas, ¿no? Que es el uso de la música, ¿no? Ha habido hasta juicios por compartir música pirata en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho que tienen las personas para compartir música que no es de su propiedad? Dentro de los temas de registros también hay un aspecto muy revolucionario dentro del Registro Mundial de Patentes. El registro de patentes, como ustedes comprenderán, pues, es engorroso, es pesado y es muy complejo porque uno tiene que demostrar la originalidad de su idea, tiene que demostrar la investigación, tiene que demostrar que realmente se le ha ocurrido a usted. Entonces, para aligerar los temas y para poner el orden de prelación correcto, se ha creado el PCT, que viene a ser el registro digital o por internet de las patentes y de las ideas, ¿no? Por lo menos para iniciar el trámite. Y también tenemos pues los temas de clasificación de esa normatividad y de los procesos de patentes, ¿no? Que lo tenemos a través de 4 convenios. Muy bien, entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿No? La propiedad intelectual tiene que ver con las invenciones, con las obras literarias, con las obras artísticas, ¿no? Con los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos, ¿no? Y los modelos utilizados en el comercio. Por ejemplo, Papá Noel es propiedad de Coca-Cola, ¿no? Mickey Mouse es propiedad de los estudios Walt Disney. Entonces, ¿cómo hago yo para usar esos productos, esas imágenes en las cosas que yo trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la propiedad que yo tengo? Entonces, dentro de la propiedad intelectual tenemos dos aspectos muy importantes: la propiedad industrial y los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial está el gran bloque del comercio internacional, ¿no? Que incluye las invenciones, los patentes, las marcas, los dibujos y los modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia. Dentro de las indicaciones geográficas de procedencia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, productos de marca, ¿no? Como la quinoa peruana, podemos encontrar el pisco peruano, el pisco chileno, son denominaciones de origen. Y estas denominaciones de origen se defienden, se cultivan y evitan que otros países puedan decir que el producto es originario o que tienen el nombre. Si bien es cierto, lo pueden producir también, ¿no?
Así podemos tener, por ejemplo, los vinos de Argentina, los vinos de Chile, incluso son parte de sus propagandas o de sus derechos de país, ¿no? Se identifican los productos con los países, ¿no? Entonces tenemos ese desarrollo respecto a la propiedad industrial. Otro de los aspectos de la propiedad industrial también viene a ser la farmacia, ¿no? Todo lo que son los medicamentos en el mundo, y también, no menos importantes, son los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual de las personas que tienen las ideas, ¿no? Entonces ahí están las novelas, los poemas, las obras de teatro, las obras de arte, la fotografía, la escultura y los diseños arquitectónicos, ¿no? Qué tan importante. Alguien puede volver a hacer un edificio como este hotel de Dubái que tiene una forma de yate de vela, por ejemplo, ¿no? Alguien puede volver a construir un Empire State, ¿no? Alguien puede hacer otra torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? Son patentes, son derechos de uso, o sea, puedo hacer una réplica, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, estos derechos de autor también sirven para defender las regalías de sus autores, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los derechos económicos que yo tengo por haber inscrito una idea y haberla dado al mundo? Entonces, ¿cómo reflejamos nosotros la propiedad intelectual en los contratos? ¿Cómo hacemos para cerrar negocios? Si bien es cierto, nosotros podemos llegar a un acuerdo, ¿no? y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, un contrato se puede cerrar verbalmente, creo que sí, el Código Civil peruano lo permite, pero internacionalmente es recomendable tener un acuerdo verbal, ¿no? Entonces, tenemos que tener los acuerdos por escrito para que puedan ser respetados, para que puedan ser tratados y puedan ser atendidos. Entonces, los acuerdos definitivamente son acuerdos de hechos privados, ¿no? Que representan personas, representan intereses, representan países y finalmente son suscritos por personas con el poder que les otorgan sus entidades, ¿no? Siempre yo debo firmar un contrato con quien está empoderado legal y jurídicamente para hacerlo, ¿no? Entonces, como es parte de una negociación libre, los acuerdos van a depender también de la capacidad de negociación que tengan las personas. Entonces ahí llamamos también a los criterios de contrato leonino o contrato abusivo, ¿no? Yo, por tener el derecho, la propiedad o el artículo, no puedo tampoco cobrar lo que quiera o establecer en una situación de dependencia esclavizante a mi consumidor. Entonces, a todos esos acuerdos se preocupa la OMPI de regular. Entonces, en la fase precontractual, que es la previa a la realización del contrato, nosotros tenemos que hacer una iniciativa y un acuerdo político también, ¿no? Una articulación de proyectos y revisar la estructura jurídica, es decir, quién debe firmar estos contratos. Entonces, de acuerdo a ellos se fijan los acuerdos estratégicos sobre el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, los acuerdos involucran a dos áreas, a dos personas, a dos entidades de países distintos, por eso es internacional, ¿cuál es la legislación que se va a utilizar? Entonces, la legislación que se utiliza, obviamente, es del país que compra, ¿no? También se utiliza la legislación del país que vende. Eso depende de la capacidad de negociación que tengan las personas, pero uno de ellos tiene que renunciar a su fuero, ¿no? Pero finalmente los contratos se firman entre dos entidades y quedan también las normas internacionales previas, y eso se nota más en el comercio internacional de bienes, ¿no? A través de los Incoterms, ¿no? Yo fijo a través del Incoterm lo que tengo que cambiar. Bueno, pero retornando a lo que estamos viendo, la propiedad intelectual, ¿qué hace luego en la etapa contractual? La firma del contrato, la ejecución, el seguimiento y su evaluación, ¿no? Y viene a ser la forma como se va a ejecutar el contrato, cuáles son los entregables reales, sobre todo cuando son consultorías, en especial cuando se trata de objetos de arte, cómo vamos a definir que los productos sean realmente lo que estamos comprando, que las obras sean auténticas y cómo garantizamos el retorno de nuestros pagos, ¿no? Y en la fase postcontractual viene a ser la evaluación final del comercio, del negocio, las recomendaciones, las liquidaciones y los pagos correspondientes, ¿no? Finalmente vienen los impactos generados que son de orden jurídico, de económico, y se producen las transferencias económicas de dinero al respecto. Muy bien, entonces, ¿qué desafíos se enfrenta el comercio internacional basado en la propiedad intelectual? Uno de los principales desafíos que tenemos en el mundo es la falsificación, ¿no? Las actividades de falsificación son muy crecientes en el mundo,
han proliferado de una manera espectacular, pero también han proliferado las técnicas que tienen los agentes de aduana para detectar estas falsificaciones alrededor del mundo. Entonces, estos nuevos aspectos, tanto delincuenciales como tanto del control policial o del control aduanero o del control comercial, han hecho pues que se generen problemas logísticos nuevos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hago con la destrucción de todo aquello que hemos encontrado como pirata, ¿no? ¿Y qué hago yo con que esa destrucción o ese retiro sea bajo medios eficientes y ambientalmente sostenibles, ¿no? O sea, por decir, encontramos tabaco de contrabando y lo vamos a incendiar. Listo, lo incendiamos al aire libre. ¿Por qué? Porque es de contrabando, ¿no? Y es posible incendiar ese tabaco, ¿no? O lo vamos a enterrar, por ejemplo. Entonces ahí empezamos a necesitar espacios. O lo vamos a triturar, vamos a usar una motoniveladora, un compactador para destruir, por ejemplo, CDs piratas. Pero ¿qué pasa si encontramos ropa, por ejemplo? Entonces, ¿se justifica que esa ropa sea destruida para reciclaje o se justifica que lo donemos a una entidad para fines humanitarios? Entonces, sí, o sea, Nike puede decir, de acuerdo, donen estos polos que son falsificados, tienen mi nombre y entréguenlos a personas que padecen de frío en la sierra peruana, por ejemplo. Entonces, el Estado peruano le tendría que garantizar a Nike bajo algún modelo, bajo alguna forma, que no va a utilizar esos bienes de manera comercial, ni de manera política, ¿no? Ni va a ganar con eso votos, ni va a ganar con eso alguna adhesión, y mucho menos los va a vender, ¿no? Y que esas personas realmente lo van a usar. Entonces se convierte pues, en unos desafíos impresionantes. Entonces finalmente más me cuesta destruir la piratería que evitarla de repente, ¿no? Entonces esos son los retos del futuro. Entonces al eliminar estos productos debemos asegurar también que la eliminación de estos productos garantice los circuitos comerciales correctos, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Que si yo elimino unos discos piratas, no basta con destruirlos, tengo que destruir la compra del disco pirata, tengo que destruir el equipo de grabación, tengo que destruir a la gente que se dedica a grabar. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que destruir la organización que está dedicada a la falsificación, ¿no? Porque yo no puedo asegurar si los discos han sido comprados para bienes lícitos, si los equipos corresponden a bienes lícitos también y si las personas pues están trabajando de manera honesta. Entonces yo tengo que generar elementos de inteligencia comercial para poder frenar este insumo. Entonces dentro de las opciones están pues, el reciclaje, la quema, el trituramiento, el entierro, la donación y diversos aspectos que deben ser tratados con respeto a la norma ambiental, con respeto a la economía y que también garanticen la continuidad de la producción intelectual en el mundo. Entonces, ¿cómo justificamos que la propiedad intelectual tenga un costo y que sea costosa la innovación? ¿Eso dónde lo vemos generalmente? En la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene las medicinas para el cáncer, tiene las medicinas para algunas afecciones crónicas, como la gripe, las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que esas vacunas, esas medicinas, esos productos de innovación sean utilizados adecuadamente, ¿no? Entonces, definitivamente, la propiedad intelectual tiene que garantizar un volumen de ventas, ¿no? Un volumen de ventas a un valor razonable. Pero estos volúmenes de ventas también tienen que encontrar nuevas herramientas en el camino. Por ejemplo, un laboratorio que produce medicamentos de SIDA puede contratar a las empresas farmacológicas hindúes, ¿no? Que como es conocido pues son de gran eficiencia y pueden producir grandes lotes de medicamentos para una población en la India de aproximadamente 1.000 millones de personas. ¿Cuánto podemos producir y a qué escala se pueden vender? Entonces se puede producir grandes escalas de medicamentos a costos razonables y se puede lograr un precio unitario de venta al público también que sea razonable. Entonces se pueden otorgar patentes y licencias a socios internacionales y de tal manera que estas regalías pues, aseguren la continuidad del financiamiento de las patentes. Entonces los inversores tienen que seguir invirtiendo, puesto que tienen que estar pues, convencidos de que va a obtener de sus patentes el capital necesario para la investigación y para hacer que el negocio sea rentable, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que garantizar eso a los inversores como país. Tenemos que garantizar al extranjero que en nuestro país se respeta la propiedad intelectual y estamos encaminados
en la defensa de eso y sobre todo en la continuidad de la innovación en el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos esto cuando estamos en un entorno digital? ¿No? Entonces, para competir con eficacia en la economía digital, las empresas también necesitan elaborar un plan de trabajo eficiente, ¿no? Podemos tener en cuenta a Stephen Hawking, por ejemplo, que distribuyó el primer libro digital en el mundo, ¿no? Tuvo sus problemas, pero fue económico en algún momento. Pero después que hizo este señor, empezó a vender un segundo libro por capítulos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía el control? Hacía el control a través de la ética. Las personas se comprometían a no distribuir las copias que compraban, ¿no? Obviamente solamente el 15% de las personas que contrataron pudieron cumplir su promesa, ¿no? Y el libro nunca pudo ser terminado porque resultó en antieconómico. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Tenemos que hacer innovación para garantizar la innovación, ¿no? Es un poco complejo, pero es parte de lo que estamos dispuestos a hacer. O sea, los consumidores finalmente van a estar dispuestos a trabajar, a pagar y a trabajar por la producción digital. Entonces también tenemos ahí algunas empresas discográficas y editoriales que han sido también reacias a quebrar modelos empresariales establecidos, ¿no? Y siguen distribuyendo de la manera clásica los bienes, ¿no? Evitando producir, por ejemplo, aspectos de imágenes, de videos a través de la internet, ¿no? Y han ido desarrollando poco a poco esa labor, pero del modo de vida físico, y hacen una distribución no convencional al respecto, ¿no? Entonces es tiempo también que estas empresas puedan ir cambiando esas formas y estrategias de distribución en el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto a la propiedad intelectual de los 3 puntos que hemos visto, ¿no? El desafío está en ser creativos para poner versiones más cómodas de los productos en vanguardia del servicio de la humanidad, ¿no? Esos convenios que hacen las grandes empresas norteamericanas con las empresas hindúes para poder producir medicamentos de alta calidad a bajo precio es una de las innovaciones que estamos viendo para poder distribuir calidad de vida en el mundo. La eliminación de las mercaderías infractuosas, decomisadas de manera respetuosa también con el medio ambiente, es un nuevo reto del comercio mundial. Tenemos que garantizar que al encontrar mercadería pirateada tenemos que encontrar un mecanismo adecuado para poder destruirlas, para poder terminar con este flagelo, no solamente atacando la producción, sino atacando el sistema que la produce, ¿no? Y finalmente, si no se percibe el valor económico de las obras de la creatividad y no se encuentra una estrategia eficaz de la protección y de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, el futuro puede llegar a ser incierto. Entonces nosotros tenemos que tratar de generar medidas de innovación para garantizar la continuidad de la innovación en el mundo. Muchas gracias.